Dice así la bendita palabra del Señor, por si alguno no coincide en lo mío. Nuevamente yo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea y usted va a estar leyendo la Reina Valera 60 o la versión que usted traiga. Amén. Dice en el nombre de Jesús así: Éxodo capítulo 33, versículo del 14 al versículo número 18. Dice así: y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. 16. ¿Cómo vamos a ver tu pueblo y yo que de verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés dijo: te ruego me muestres tu gloria. Hasta ahí. El Señor añada bendición a su santa palabra. El tema se titula o se llama, tiene por nombre: si tú no vas conmigo. Así se llama, amén. Ya va a poner más largo, pero mejor así para más concreto, amén. Si tú no vas conmigo. En la vida del creyente, cada vez que usted aprende algo del Señor, cada vez que yo aprendo algo de la Sagrada Escritura, cada vez que juntos nos edificamos como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, cada vez que cada uno de nosotros puede ser testigo de la gloria de Dios, nuestra fe se ve afianzada. Espero me entienda cuando le digo que nuestra fe se ve afianzada. Es decir, que esa fe fluctuante de la cual carecemos, o de cual, mejor dicho, en vez de decir carecemos, de la cual la mayoría de personas tienen, una fe fluctuante es una fe que anda así, de un lado para otro, de un lado para otro. Pero conforme Dios permite que pasemos pruebas, conforme Dios permite que pasemos luchas y dificultades, esa fe se afianza, esa fe se vuelve sólida, esa fe se convierte en una fe viva y no una fe muerta. En esta parte de la Escritura, Dios pone a Moisés en una situación muy comprometedora. Porque ¿cuántos han leído Éxodo en esta parte? ¿Cuántos lo han leído? Si usted lo ha leído, probablemente va a recordar lo que le voy a decir. En caso de que no, pues vamos a recordar un poco. Resulta que Dios utiliza a Moisés para salir de Egipto, amén. Van al monte a orar a Dios, la montaña, se ve la gloria de Dios en la montaña. El pueblo agarra y hace un becerro de oro, se comprometen con Dios, Dios hace un compromiso con ellos, Dios les lo cita a la montaña para que vayan a conocerlo, para que vayan a verlo. Llegan a la montaña, Dios se manifiesta y entonces el pueblo de Israel teme, porque se da cuenta que todo lo que habían visto, todo lo que Moisés les había dicho, no era mentira, porque al mismo Dios del que habían escuchado, ahora lo tenían delante de ellos. Y entonces Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Van a tener que ir al desierto. Vas a tener que ir con este pueblo al desierto. Van a ir a la tierra donde fluye leche y miel. Tienen que ir para allá. Yo los voy a llevar a esta tierra prometida. Y se llama tierra prometida porque era una promesa. Van a llegar, Moisés. Yo los voy a llevar. Y entonces Moisés le dice: ¿pero cómo, no? ¿Cómo es que nos vas a llevar? Para que me pueda ir entendiendo, parafraseando. Y empezamos con el versículo 14 que dice: el Señor le dice a Moisés: yo te voy a hacer descansar, ¿no dice así? ¿O cómo dice su versión? ¿Cómo dice su versión? ¿Descansar? ¿Igual? Yo te haré descansar, y suena algo ilógico, suena algo como contradictorio, ¿no? Porque uno no va al desierto a descansar. Uno no va al desierto a ir de vacaciones, ¿no? Uno no va al desierto por iniciativa propia, sino que uno va por un compromiso que tiene. Y en sí, bíblicamente, el desierto es sinónimo de prueba.
Dios manda al pueblo de Israel y a Moisés a una prueba en el desierto. ¿Cuál era la prueba del desierto? Probar su fidelidad a Dios. Probar si realmente eran un pueblo que podía valorar lo que Dios había hecho por ellos para entrar a la tierra prometida. Pero antes de ir al desierto, Moisés ya había tenido ese encuentro con Dios. Ya podemos decir que lo conocía. Así como usted y yo hoy tenemos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, nuestro Salvador, Moisés ya había tenido un encuentro, un primer encuentro con Dios en el monte Horeb cuando la zarza estaba ardiendo. ¿O fue en el monte Sinaí? ¿Dónde fue? Fue en el monte Sinaí. Y ahí tiene un encuentro con Moisés. Y se manifiesta ante Moisés. Y le da órdenes a Moisés. Después, durante el peregrinar de Moisés o el ministerio de Moisés, recuerde, ministerio es trabajo. Durante el trabajo que Dios le había ordenado a Moisés, Moisés sigue siendo testigo de la gloria de Dios, del poder de Dios, de que Dios cumple sus promesas. Y Moisés sabía con quién estaba hablando. Él sabía que siempre y cuando Dios estuviera con él, diría el apóstol Pablo más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés no tenía el apóstol Pablo, ni había sido derramado el Espíritu Santo, pero él entendía que con Dios todo lo puede, que aunque Dios lo había mandado al desierto, era necesario que fuera con Dios. Moisés, de cierta manera, entre comillas, compromete a Dios a que vaya con ellos al desierto, a que no los deje morir, a que no los deje perecer. Y cuando leo esta parte, yo siento que es como una súplica diciéndole Moisés a Dios: ¿sabes qué? Está bien. Versículo 15, ok, tú me vas a hacer descanso, yo lo único que quiero es que dice, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Y muchas veces nosotros no le decimos eso a Dios, sino que nosotros decimos: ay, creo que ahí me pagan más, pues me voy a ir a ese trabajo. A lo mejor, ¿cómo sabes que Dios te quiere ahí o no te quiere ahí? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? A veces es complicado. ¿Por qué? Porque para poder conocer un poco la voluntad de Dios y saber que estamos caminando un poco dentro de lo que Dios nos pide o lo que Dios quiere de nosotros, es complicado cuando uno no tiene esa relación con Él como Él quiere que la tengamos. Es un poco complicado porque empezamos a pedirle señales a Dios, lo cual es válido tener señales. No como prueba, como para decir, a ver si es cierto que eres Dios o no, sino Dios, confírmame que me quieres aquí o me quieres allá. Pero a veces confundimos, porque cuando nosotros hacemos eso, también a veces confundimos las señales que nos da el enemigo como señales de Dios. Porque vemos que de repente en ese lugar pagan bien, tienen prestaciones, tienen esto, tienen lo otro, y queremos ir a trabajar ahí. Y resulta que nos queda un poco más lejos de la iglesia. Y cuando antes llegábamos a la hora, hoy no llegamos a la hora, hoy llegamos después de que inicia el culto. Y si usted sabe lo que se siente llegar y que el culto ya esté haber empezado, se siente horrible. Y le digo por experiencia. ¿Por qué? Yo cuando me convertí al Señor, yo le dije: Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Yo te entrego mi vida, Señor. Yo me imaginaba que el Señor iba a andar llevando de un lado para otro en la República Mexicana y a otros lugares, ¿no? Yo pensé que iba a ser de cierta manera sencillo, pero me di cuenta que no era así el caminar de creyente, del seguidor de Cristo, sino que era estar constantemente a pruebas. Salías de un desierto y entrabas a otro desierto. Y a veces uno dice como de que ya, Señor, ya no siento lo duro, sino, ¿cómo se ha dicho? Lo tupido. Ya no siento lo duro, siento lo tupido.
Y a veces, muchas veces, problemas ocasionados por nosotros mismos. Y otras veces simplemente eran pruebas a las cuales nosotros teníamos que pasar para poder afianzar esa fe que profesamos. Porque nosotros decimos creer en Cristo, ¿no? Sabemos que Cristo sana, pero ¿cómo puede usted decir que Cristo sana si nunca la ha sanado? Si nunca lo ha sanado. No es lo mismo decir Cristo sana a alguien que recibió sanidad de Cristo y asegurar y morir por mantener firme esta palabra de decir Cristo sana. No es lo mismo. Y espero me vaya entendiendo. ¿Se va entendiendo o no me va entendiendo? Sí. Cuando pasa eso en mi vida y digo, bueno, pues hay que servirle al Señor. Llega un momento en el que yo llego temprano porque yo quería llegar temprano porque quería ver, al principio era como para ver cómo empieza el culto. Yo siempre llegaba a la mitad o cuando ya había empezado el culto, y yo tenía curiosidad y decía, pues quiero ver pues qué se siente llegar temprano, ¿no? A ver cómo empieza en el culto, a ver si el grupo de alabanza ensaya, a ver si puedo apoyar en poner las sillas, etc. Y empecé a llegar temprano, llegaba antes de que abrieran la iglesia, y ahí me veían a mí afuera sentadito ahí, esperando a que llegara el pastor o el hermano que traía las llaves para que abriera. Y abrían, y yo empezaba, como no conocía mucho de la palabra de Dios, yo agarraba y empezaba a limpiar aquí, a barrer allá. Y de repente yo regresaba a donde estaba el atrio, la iglesia, y veía que los hermanos iban y se hincaban y oraban antes de empezar cualquier cosita. Dije, bueno, en realidad es un tiempo de oración. Y así fue como le fui haciendo. Y ese se convirtió, esa manera de querer servirle a Dios, se convirtió en un hábito, en llegar temprano. Y siempre llegué temprano. Por ahí tuve la oportunidad de que me dieron las llaves de la iglesia y me decían ya a mí, ve para que tú abras, tú llegas más temprano que todos. Y ojo, yo llegaba temprano y a mí me quedaba el lugar a 1:30 de distancia más o menos. Sí, como 1:30 de distancia. Y para llegar allá tenía yo que tomar dos transportes. Uno de aquí a Tulle y de Tulle todavía llegar a Tláhuac. Y llegaba temprano. Si el culto era a las 7, yo llegaba desde las 5:30 o desde las 6 para predisponerme, para tratar de componer, para tratar de orar. Y al principio era para decir, para que vean que sí sirvo, ¿no? Pero después lo empecé a hacer porque decía, esto es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que yo le cumpla, porque yo le prometí a Él que le iba a servir y le voy a servir. Pero después me vi en la necesidad de buscar un empleo y entré a trabajar. Cuando entro a trabajar, mi tiempo se ve acortado. Ya no tenía yo yo salía del trabajo a las 5. Yo a veces a las 5 ya estaba a 20, 30 minutos de la iglesia. Y entonces resulta que me quedaba a 2 horas el trabajo. Salía yo a trabajar y iba volando, iba corriendo para la iglesia. Y entonces empecé a llegar a los cultos a las 7:30. Y cuando me apuraba, llegaba yo exactamente a las 7, 2, 3 minutos antes de las 7. Y le estoy hablando que yo agarraba y le metía patín, ¿no? Le echaba carrera para llegar. Pero me empecé a sentir mal porque yo llegaba y ya estaba la iglesia abierta. Alguien la había abierto y no había sido yo. Y no por otra cosa, porque yo sentía que por seguir mis propias decisiones de querer ganar dinero, de poder tener un ingreso, menosprecié el servicio, el trabajo a Dios. Y empecé a notar cierta debilidad dentro del ámbito espiritual.
¿Cómo que cierta debilidad entre el ámbito espiritual? Sí. Que de repente ya pasaban acontecimientos en la iglesia o ya se ponían de acuerdo para esto, para el otro, yo ni me enteraba, ¿eh? Yo me enteraba 2, 3 días antes de que pasara el evento. Ejemplo, decían, el sábado que es de jóvenes, vamos a hacer un convivio, ¿no? Y yo por lo regular era el que sabía desde el principio, porque pues estando en la iglesia, ¿cómo no te vas a enterar de lo que pasa en la iglesia? Y por no estar, pues uno llega cuando está el servicio, una de dos, o te pones a alabar al rey o te pones por ahí a platicar con los hermanos, ¿no? Me ponía a alabar al rey, terminaba el culto y cada quien iba a su casa, no nos quedamos a platicar porque yo sabía que vivía lejos. Y entonces 2 días antes me mandaban mensajes y decían, hermano Diego, oiga, ¿qué cree? El sábado va a haber convivio, esto que el otro. Y yo decía, bueno, pues está bien. Se empezaba a sentir feo delante conmigo porque yo sentía que le estaba fallando a Dios. Y eso también me llevó a empezar a ver diferentes situaciones. ¿A qué voy con esto? Que yo quería orar con Dios, pero ya no tenía el tiempo. Y yo mismo decía, bueno, ahora no tengo el tiempo, pero ahora que ya estoy ganando mi dinerito, pues voy, si antes ofrendaba yo 20, 30 pesos, pues ahora voy a ofrendar 100 pesos. Pero aún así, a pesar de eso, yo le rogaba al Señor, le decía, Señor, ¿es aquí donde usted me quiere? ¿Es aquí donde usted quiere que esté? Usted sabe los deseos de mi corazón, Señor. Usted sabe que yo amo servirle, que me encanta, me fascina, me desvivo. Y que cuando estoy en su templo, Señor, me gozo, aunque a veces nada más esté yo. Señor, ¿realmente aquí es donde usted me quiere? Y entonces me llega una solicitud de un trabajo de otra empresa donde mi jefa era cristiana. Pues bueno, ella me dio ciertas facilidades, entre comillas, facilidades porque me dejaba salir temprano los días que tenía culto. Si mi salida era a las 5, pues el día que tenía culto me dejaba salir a las 4, ¿no? Se me hizo un poco más cómodo, pero entonces aumentó el trabajo en la obra de Dios. Aumenta el trabajo en la obra de Dios, se abre otra obra y es necesario ir a apoyar la otra obra. Y como es necesario apoyar la otra obra, pues entonces el tiempo me empieza a escasear más. Entonces vuelvo a decirle al Señor, Señor, ¿es aquí donde me quieres o dónde es donde usted me quiere? Y sin darme cuenta, esa era, o yo estaba al pendiente de mi trabajo o pendiente del trabajo de la obra de Dios. Y entonces cada vez que yo recuerdo que iba al centro, porque estaba en ese tiempo en un despacho de abogados, iba a ver los asuntos, a entregar los convenios, agarraba y decía, Señor, pues yo no sé a dónde me están mandando, porque me mandaron a veces de un despacho a otro, ¿no? Yo no sé a dónde me están mandando, Señor, pero a donde voy, vaya usted conmigo. Y este versículo me funcionó bastante en esa época de mi vida. Sí, mi cuerpo terminaba cansadísimo, porque me tenía que parar antes de las 6 de la mañana para salir de la casa al 20 para las 7, para llegar al trabajo a las 7, porque eran 2 horas de camino. Y luego usted sabe en esta ciudad qué tan complicado es el transporte público en la mañana. Y entonces leía este versículo y yo decía, Señor, si voy a ir a esa empresa, necesito que vayas conmigo. Si no vas conmigo, mejor ni voy. Si he de servirte, Señor, que sea porque tú me llevas y no porque sean mis impulsos. Vamos a ver. Resulta que empieza a aumentar el trabajo en el ministerio y empiezan a escasear los servidores. Hermanos que antes servían, de repente ya dejaron de ir. Eso ya no fue cuestión mía, eso fue cuestión del líder de esa época, ¿verdad? El que era líder en esa época empezó a hacer movimientos que no eran correctos en la iglesia y delante del Señor. Pero el Señor me tenía ahí y dije, pues aquí estoy, pues hay que servirle. Y entonces es necesario que trabaje en la obra al 100%. Necesario porque
no había quien atendiera la obra de Dios. Yo oré con el Señor y dije, bueno, voy a tomar la decisión. Voy y le comento a mi jefa y yo dije, a ver si no se enoja. Y todo lo contrario. Cuando le dije eso, se soltó a llorar y me dijo, ya que Dios te ha llamado para que seas su siervo, ora por mí, por mi hija y por mi empresa. Y un día de trabajo, mi último día de trabajo, se convirtió en un día de administración porque escuché a la que era mi jefa, todas sus cargas, todos sus problemas, todas sus dolencias. Y oré ahí, estuve orando por ella. Ni siquiera yo le dije, pues no terminé mi quincena, yo me voy, no me pague nada, no hay problema. Había trabajado, había pasado una quincena y ya. Y me dijo, no, yo te pago lo que habías trabajado. Ah, pues. Y entonces, yo creo que en ese momento el motivo fue bueno, sin embargo había un problema. ¿Y sabe cuál era el problema? La falta de experiencia en mí. Yo creo que ahí está mi papá de testigo, ¿verdad? ¿No? La falta de experiencia en mí, porque yo nunca, a pesar de que yo había estado al frente, o como la mano derecha del pastor en la iglesia, y al frente del grupo de líderes de alabanza y de los jóvenes, no tenía yo experiencia delante, ya a cargo de una iglesia. Podía hacerme cargo de una iglesia 1 o 2 días, pero de ahí en fuera, a yo tener la responsabilidad de una iglesia, la distancia es enorme, es tremenda. Y entonces me acordé de esta cita bíblica y en el verso 16 yo le clamaba esto al Señor. ¿Cómo dice el verso 16? ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Le dice Moisés. ¿Cómo vamos a saber? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con usted? Mire, las decisiones que usted vaya a tomar, lo digo porque lo he visto últimamente con las personas que he podido tener la oportunidad de hablar. Cuando usted toma una decisión, lo primero que tiene que ir, y lo he dicho constantemente, es acudir ¿a quién? A Dios. Acudir a Dios. Cuando usted toma una decisión, que no sabe qué trabajar, ¿qué cree? Pregúntele a Dios. Que no sabe qué emprender, pregúntele a Dios. Hasta la manera de vestir, que no sabe qué ponerse, pregúntele a Dios. Oye, hermano, pues usted se viste horrible. Sí, porque los mejores trapitos los guardo para el domingo. Y le digo al Señor, Señor, a lo mejor no tengo las grandes vestiduras, pero prefiero que mis vestiduras me las ponga usted a que yo me vista mal, ¿no? Es como cuando un niño está chiquito y le dice, vístete, no, se va a poner el pantalón al revés, se va a poner la playera con los botones todos chuecos. ¿Qué hace mejor la mamá o el papá? Pues lo viste. Igual, para poder decir, Señor, ¿qué voy a hacer en esta área? Consultarle y decirle, mire, a lo mejor no hay respuesta. No hay respuesta. El apóstol Pablo dice en una de las partes de las Escrituras, oren con convicción y creyendo que la oración que ustedes hacen es poderosa. Es poderosa. Sí, una oración humilde, sencilla, de todo corazón. Pero hasta cuando oramos por los alimentos y decir gracias, Señor, esa oración tiene que creer lo que es poderosa. Mucha gente lo llama el poder de la mente. El poder de la mente, y pasa lo siguiente. Yo creo que se me ha sentido identificado ahorita que le diga. Mucha gente dice, si tú piensas que estás enfermo, ¿qué cree? Se va a enfermar. Si tú piensas que te duele algo, ¿qué cree? Le va a doler. Si usted piensa que el dinero no le alcanza, ¿qué cree? No le va a alcanzar. Y también todo lo contrario. Pero esto, en vez de pensamiento, es el poder que Dios nos ha dado a todo ser humano de creer, que es la fe. Si tu fe equivocada es no tengo esto, o sea, ya está el decir no tengo, o sea, estás teniendo una fe, pero una fe equivocada, pues automáticamente va a decir, pues no tengo.
Por eso el Señor constantemente nos dice: oren, piensen, crean, sientan, sepan ustedes que su oración es poderosa. Y que cada vez que nosotros tomemos alguna decisión, digámosle al Señor, como pasó con Jefté. ¿Alguien ha leído la historia de Jefté? La historia de Jefté dice que Dios lo llama. Espero que sea Jefté y no me esté equivocando. Luego los nombres son medio raros. Bueno, ahí en el libro de Jueces, un juez, o fue Gedeón, lo que hace es que va a ir a la batalla y le dice: pero dame una señal, ¿no? Y ponen una esponja para que llueve el rocío. Y si la esponja y llueve, o Gedeón anda, exactamente. Gedeón. ¿Era Jefté o Gedeón? Y le pide una señal. Dios le pide una señal a Jefté. Y Dios le da la señal, pero Jefté... un vellón. Jefté le pide otra señal, pero ahora en vez de que salga seco, que salga mojado, ¿no? Gedeón, sí es cierto, gloria a Dios. Gedeón en vez de... Ahora que le está diciendo así con el Jefté. Gedeón. No, Gedeón. Le dice: ¿sabes qué? Pues ahora yo te pedí que al despertar la esponja estuviera seca y lo demás mojado. Ahora te pido que lo demás esté seco y la esponja esté mojada. Y Dios le da eso, y entonces se da cuenta que es Dios y decide ir a la batalla. Y a veces nosotros tenemos que decirle a Dios, y bueno, a lo mejor no a veces, sino constantemente decirle: Señor, ve conmigo. A lo mejor la decisión que vamos a tomar es equivocada, a lo mejor, pero hay que decirle: Señor, ve conmigo. Si tú no vas, si la decisión está equivocada, va a pasar una prueba. Usted va a pasar una prueba, pero es parte del desierto. Si no fuera por esos desiertos que hemos pasado, probablemente seríamos como cualquier creyente religioso que dice: yo creo en Dios, voy a la iglesia, voy al culto, hago esto, hago lo otro, llego a mi vida. Y una persona que no tiene nada de extraordinario, no ve la gloria de Dios, y para ver un milagro necesita ir a esas campañas que hacen de milagros, porque no ve milagros en su vida, solamente en esas campañas. Y yo le voy a decir algo: aún en este lugarcito pequeño, con las pocas personas que somos, yo veo milagros. Yo veo maravillas, yo veo gloria de Dios. Y a veces decimos: es que yo no veo la gloria de Dios en el hermano. Yo no veo la gloria de Dios en el hermano. Bueno, a lo mejor tiene razón. A lo mejor el lugar que Dios me ha dado ni lo merezco, pero ahí es donde yo veo su misericordia de Él. Porque así como yo no merezco el lugar que Dios me ha dado, ninguno de los que estamos aquí merecemos el lugar que Dios nos ha dado. Y eso, que no hemos hecho nada en el lugar en el que estamos. A veces es malo comparar, pero créame que a veces yo le digo al Señor y le digo en oración: Señor, yo no entiendo qué es lo que pasa con tu pueblo. Yo no sé si es pereza espiritual, es flojera, o hoy el mundo está tan rápido que nadie tiene tiempo de hacer nada. Cuando yo me convertí, según yo no tenía tiempo para hacer las cosas, pero cuando yo me convertí tenía una sed, un hambre del Señor, de conocer de Él, que me leí toda la Biblia 2-3 veces. Que a los 2 meses yo ya estaba viendo la manera de aprender a tocar teclado ahí con mi unicel. Que a los 4 meses yo ya estaba leyendo otras versiones de la Biblia. No me bastaba con lo que me predicaba el pastor. Yo le pregunté, le cuestioné, le decía: oiga, ¿y cómo es esto, el otro? Si la respuesta era fácil y sencilla, yo decía: no, yo creo que este versículo tiene más profundidad. No sé de qué está hablando, pero tiene más profundidad. Para ponerse a leer, a ponerse a orar, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces el Señor me levantó rápido en mi ministerio. Más rápido que muchos hermanos y hermanas que estaban ahí antes que yo. Pero uno dice: ¿cómo no quiere que Dios lo levante si hay gente que llega, se sienta y de aquí no pasa? De aquí no pasa. Me acuerdo que el pastor decía: hermanos, ¿quién quiere venir a apoyarnos a lavar los baños? ¿Y qué cree que hacía el hermano Diego?
Yo sí, amén, yo paso, yo voy. Pero yo ni sabía lavar baños. Sigo sin saber lavar baños, pero dije, pues aunque sea echando, como dice el mexicano, echando a perder se aprende, ¿no? Pero decía, no, ¿cómo puedo decir ese dicho si son las cosas del Señor? Bueno, pues aunque sea. Hermanos, ¿quién quiere venir a la oración? Y la oración era temprano, a las 7 de la mañana, y estando a 2 horas, hora y media de camino. Y el hermano Diego decía, pues yo voy. Y había hermanos que decían, sí, hermano, yo también voy. ¿Y qué cree que pasaba? A la mera hora no llegaban. El grupo de alabanza, vamos a ensayar tal alabanza el sábado. ¿A qué horas? A las 4. Yo llegaba desde las 3. Porque decía, yo aquí no tengo instrumentos. Cada uno de ellos tenía su instrumento en su casa. Yo no tengo instrumentos en mi casa. Voy a llegar una hora antes para ensayar. A las 4 ya está abierto y pues que entren. ¿Qué cree? Iban a dar las 5 y no llegaba nadie. Nadie llegaba. Yo hasta me cuestionaba y decía, pues sí dijeron que hoy. Bueno, llegaban después a las 5. Ah, perdón, hermano Diego, es que esto, lo otro. Y se entiende por una vez. Se entiende por 2 veces. Pero ya 3 veces. Ya 3 veces no es accidente. Ya 3 veces. Ya es porque no le dan la importancia. No luchaban, no se esforzaban por la bendición. Pero cuando el Señor empezó a levantar al hermano Diego y el hermano Diego empezó a sacar alabanzas, se sentían los ofendidos. No, es que ¿para qué sacas esa alabanza? Esa alabanza ni me dijiste que la vamos a sacar y tú ya la sacaste. Todavía no estamos listos para sacar esa alabanza, me decían. Es que cada vez que quieras sacar una alabanza tienes que consultarme porque yo soy el líder de la alabanza. Y yo decía, pues es que ni estás. Es que ni estás, como queremos consultarte, pero ni estás. Es como ahorita, por ejemplo, ya nos pusimos de acuerdo a celebrar el primer aniversario, ¿no? Pero imagine que mi hermanita Cena no ha venido durante un mes. Es un ejemplo, hermanita Cena, no digo que no. Y de repente llega una semana antes del 20 de noviembre. Y dice, y todos hermanos, pues ya saben lo que van a la hermanita Cena. Pues yo traigo, no, pues es que ya no puede traer esto, hermana. Es que entonces yo traigo, no, es que ya nos hemos estado poniendo de acuerdo. Y se empieza a sentir como excluida. Es que no me toman, aunque no lo digan. Es que no me toman en cuenta. Es que no me avisaron. Es que esto. Y pareciera como si quisieran, como si fuera una guardería, ¿no? Quieren que uno vaya hasta su casa y le diga, oye Chabelita, te invito para que traigas a tu mamá, y no podemos hacer eso. No podemos, dicen los apóstoles, no podemos descuidar el ministerio de la oración por servir las mesas. El Señor Jesús hablaba a sus discípulos y les dijo, Pedro, sígueme. ¿Y qué dijo Pedro? No, ven hasta acá a decírmelo. ¿Dijo así Pedro? No, Pedro lo siguió. Nunca se puso a cuestionar, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Y para qué allá, Señor? No. Él lo seguía. Y a veces aquí, o a veces en las iglesias. Y el pastor aquí nos consultó esto. Pues es que hermano, el día que se consultó ni estabas. ¿Y estabas indigna el hermano? No. Y dice en el versículo número 17, el Señor le dijo a Moisés, tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Hermano, ¿cuál era la oración de Moisés? Que Dios vaya con ellos, y Dios le cumplió. Cuando yo le decía, Señor, úsame en vida. Yo quisiera predicarle a la gente, como veo a esos pastores grandes aquí y allá, y predicarle a mucha gente, ir, salir, evangelizar y todo eso. Yo decía, pero será un largo caminar, ¿no? Bueno. Y ha pasado el tiempo y creo que fue necesario que el Señor pasara conmigo durante varios desiertos, porque el hermano Diego, miren, cabeza dura, cabeza hueca, no entiende. Se cae con una piedra y dice, no se caigan hermanos, es el primero que va, y se cae en esa piedra. Y luego se caía con esa piedra y el hermano Diego se besaba y se volvía a caer con la misma piedra. Pero algo es cierto,
que a pesar de todo el Señor sabía el inmenso amor que yo le tenía y que le sigo teniendo a Él, a su obra, y la necesidad que a veces siento, la impotencia de no poder decir tanto aquí como desde que me convertí, y decir cómo me gustaría que en este lugar hubieran 2 Diegos. Con 2 Diegos, mire, uno se encarga hasta para la alabanza, ¿no? Uno se encarga de tocar el teclado, el otro la guitarra. Uno se encarga de predicar, el otro se encarga de abrir el servicio. Uno se encarga un día de abrir y el otro de abrir otro día. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Por ejemplo, hoy mi hermanita Cena llegó temprano. Yo me siento mal con mi hermanita Cena, ¿no? Y estoy seguro que a lo mejor mi hermanita Cena no es así. Pero algún día, si esto sigue pasando, o puede ser que Satanás por ahí le meta la cizaña en su mente, va a decir, ¿ya para qué llego temprano? De todas maneras, el hermano Diego ni abre temprano, ¿no? La hermana Cena es lo que pensé hace rato. Y la pregunta que si usted le dice eso al Señor, pues el Señor me decía esto a mí cuando yo me quejaba de eso, me decía, ¿y cuándo tú te has puesto a servicio para que digas, hermano, yo abro la iglesia, deme las llaves, yo abro? ¿Cuántos quieren abrir la iglesia el próximo mañana? Nadie levantó la mano. ¿Quién dice, hermano, ni se preocupe, hermano, yo abro la cortina el día de mañana? Es complicado, ¿verdad? Y si uno dice, ay, es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desafortunadamente mucha gente, y digo mucha gente, no digo con los que estamos aquí, porque gracias a Dios me ha permitido tratar a cada uno de los que estamos aquí como parte de mi familia. Y yo sé que esta obra la ven ustedes como que es una obra de Dios, ¿no? Y yo también siempre he visto la obra como una obra de Dios, pero hay hermanos que ven la obra como que le pertenece al pastor y no ayudan porque dicen, eso es trabajo del pastor. Y no sé si al hermano Phil alguna vez le tocó escuchar eso alguna vez de algún hermano, pero al menos a mí sí me llegó a tocar. No, hermano, es que hay que llegar. Eso es trabajo del pastor, hermano. Es que, hermano, está sucio. Eso es trabajo del pastor, hermano. A mí sí me llevó muchas veces a escuchar eso, hasta cuando estaba en viaducto. Una vez me acuerdo que estaba la alabanza, se escuchaba mal, llegaron unos hermanos. Dice, oiga, hermano, se escucha mal. Y le digo, sí, pues ahorita a ver cómo lo arreglamos. Y me dijo la hermana, ¿en qué me acuerdo? No, hermano, usted ni se preocupe, eso es problema del pastor. Y cuando me ve a mí predicar, la hermana no sabe ni dónde meter la cabeza. Ya no fue la única vez que fue, la verdad, porque era de los testigos de Jehová y ese día fue a ver. Y dije, bueno. Y el Señor dice, Él va a cumplir su promesa con nosotros, pero para eso, para que el Señor cumpla su promesa a nosotros, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Necesito que vayas al desierto, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? ¿Fue al desierto o se quedó? Fue al desierto. Él obedeció la voz del Señor. Y a veces nosotros queremos que el Señor nos acompañe, pero no seamos como la iglesia popular, que agarran su muñequito y dicen, ay, ojalá, lo voy a decir, ¿no? Ojalá la Virgen me dé muchas personas el día de hoy, alguien que tenga un buen celular para quitárselo, ¿no? Y ahí los ve, con su mona, su activo, con su droga en la mano, y en el pecho su escapulario, su medallita, ¿no? O aquí su pulserita con cualquier santo, San Miguel, San Arcángel, no sé qué, San Judas, San Fulano, San Perengano. Hasta hay un dicho, ¿no? Que dice, uy, atropellé a un cristiano, ¿no? Se encomiendan a Dios hasta para celebrar, para hacer cosas malas. Le digo por qué. Porque cuando yo era joven conocí gente que adoraba a la Santa Muerte y tienen su rezo para la Santa Muerte, tienen su rezo. Pero durante el rezo de la Santa Muerte rezaban un Padre Nuestro. Y yo era como de que, ¿qué carajo? Un Padre Nuestro.
Lo rezaban. Personas de otras religiones que conocí hacían sus ritos y rezaban un Padre Nuestro. ¿Por qué? Ni idea. Pero no podemos decirle al Señor: Señor, ve conmigo, y en vez de ir al desierto me estoy regresando a Egipto, ¿no? ¿Será que Dios irá con nosotros si regresamos a Egipto? O si tomamos una ruta que decimos: no, Señor, ¿cómo voy a ir por el desierto? Mejor ahorita aquí tomo un Uber y me voy más rápido, ¿no? No. Al ser humano nunca nos ha gustado el recibir. Recibir. Pero nos cuesta mucho el dar. En todas las áreas. En el área de tiempo, nunca hay tiempo para nada. En el área de esto, en el área hasta económica, en todas las áreas. Y a veces se nos olvida lo que el Señor dice en su palabra: es de más bendición el que da que el que recibe. ¿Jesús recibió más o dio más? Ay, hermano, pero Jesús es que era Dios encarnado. ¿Y el apóstol Pablo dio más o recibió más? Dio más. Cuesta trabajo, y se los digo porque cuando estaba ahorita cantándole al Señor, voy a decir algo: ver cómo llora el niño a mí me desespera y digo: ay, Dios. Pero tengo que calmarme, tranquilizarme. Y mientras cantaba me acordé de cuando no estaba aquí, de cuando fui a Tamaulipas y cuando nos tocó quedarnos en casa ajena en la noche. Nada más recuerdo estar ahí sentado con mi esposa arrullando al niño que no se quería dormir. ¿Y qué es lo que hacía, hermano? Nos pusimos a cantar alabanzas. Las alabanzas de las que hoy estábamos cantando eran esas alabanzas. Y me transporté a ese momento y dije: en ese momento le canté con todo el corazón al Señor, y sin instrumento y sin gente. Y eso me hizo recordar todas las veces que le he cantado al Señor con todo el corazón, ya sea con una guitarra, a veces hasta cuando me ha tocado estar allá en la chinampa, cuando he estado arriba en la azotea, cuando me iba al cerro de aquí, iba solo y le cantaba al Señor. Y me acordé y dije: Señor, que la adoración no pare, que la adoración no pare. Yo tengo planes, pero en esos planes trato de poder decirle al Señor: Señor, que no me desvíe ni a diestra ni a siniestra. Muchas veces me ha tocado ser el malo de la historia. Muchas veces me ha tocado ser el señalado. Él no sabe lo que hace, no sabe lo que dice, lo que está haciendo está mal, lo que está diciendo está mal. Y digo: ¿qué hago? ¿Me enojo? ¿Me pongo al brinco? Digo: Señor, si es parte del desierto, pues no importa, Señor. Me dolerá en mi carne, porque sí me duele en la carne. A veces uno quisiera contestar igual. Pero ahí es donde recuerdo y digo: Señor, usted me prometió que iba a estar conmigo en el desierto. Y le voy a decir algo: yo siento al Señor aquí. Yo siento al Señor en mi vida. Buenas o malas decisiones, el Señor está en mi vida. Y si me equivoco de decisión o me he equivocado de decisión, el Señor mismo se ha encargado de meterme en mi chicote y regresarme al camino. Ya de cuenta que ahí me tiene el Señor con mi, ¿cómo se llama lo que le ponen a los animalitos? Con el bozal. Con el bozal. Uno le pone el bozal y se sube el caballito. Y aunque el caballito se quiera a la derecha, ¿a dónde va? ¿A dónde? Bueno, el bozal es para los hijos que no coman. Ah, ok. Y la otra es la rienda para que lo lleven a la dirección y lo suelten o lo frenen. Bueno, la rienda, ese, porque no sé cómo se llama. Andas con tu rienda, con la rienda del Señor. Y cada vez el animalito a veces quiere a la derecha. Bueno, ¿cuántos saben montar a caballo aquí? Yo. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de subirnos a un caballo y te dicen: ¿sabes qué? Firme. Y si el caballo se va para acá, no, tú fuerte. Y a veces siente feo, ¿no?
Porque dices, ay, voy a lastimar al caballito. No, pero es que si no lo jalas fuerte, va a hacer lo que quiera. Ah, bueno, ahí va el caballo y de repente algo distrae al caballo y se va para acá. ¡Bum! ¡Arre! Y lo regresa a la arena y el caballo va caminando para donde uno quiere. Y esa es muchas veces mi oración. Le digo, Señor, yo quisiera caminar a un lado. Y a veces no le miento. A veces sí camino por donde yo creo que es lo correcto. Pero como mi oración a Dios es sincera y el Señor escudriña mi corazón y mi mente y Él sabe que el fin de todo lo que hago o lo que digo trato de que sea para su gloria. Le he dicho, Señor, si me equivoco, dame. Pero Señor, si acierto, que sea manifestada tu gloria, mi Rey, y que yo no tome partido, que yo no tome beneficio de nada, ni que yo me haya beneficiado de todo eso, sino que siempre la gloria y la honra sea para ti, Señor. Y creo que mientras mi oración sea así, y esto que he permitido, que el Señor me ha permitido vivir, porque yo tenía otro tema ahorita para traerle, era un tema acerca de la oración y lo que dice por ahí, me parece ser que en 1 Tesalonicenses, acerca del poder de la oración. Pero mientras cantaba, me acordé de este versículo, porque me acuerdo de todo lo que le estoy platicando. Y le quiero decir lo siguiente: va a pasar usted por desiertos. Sí, lo va a pasar. Pero dígale al Señor lo que le dijo a Moisés al Señor: tú ve conmigo. A veces va a parecer que el Señor no está, porque no responde el Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y el Señor está en silencio. Pero ahí está. Muchas veces vamos a tomar decisiones equivocadas y va a haber gente que nos va a dar un consejo o nos va a reprender con la palabra correcta, a exhortar. Cuando sea así, molesta en la carne, sí duele, molesta. Pero dice, me parece ser que en Salmos o en Eclesiastés, que dice que quien escucha consejo de sabios, sabio se vuelve, algo así dice, ni me acuerdo bien. Que es bueno quien toma el consejo a tiempo, siempre y cuando sea para bien, ¿no? Y que no se enoje. Hay que reconocer a veces que la regamos. Hay que reconocer a veces que nos equivocamos, ¿no? Y que sea el Señor ayudándonos a cambiar. Y que sea el Señor ayudándonos a caminar en ese desierto. Porque hay a veces sabemos personas que apenas nos pican la cresta y como queremos saltarlo luego, ¿no? En vez de escuchar y atender, buscamos el primer defecto que nos venga a la mente de la persona de la que nos está hablando y decimos, pero es que tú esto, tú lo otro, tú allá, tú también esto. Cuesta trabajo a veces dominar la lengua, pero ese tema de la lengua ya será para otra ocasión. Ahorita por el momento le voy a pedir que cierre sus ojos y que hablemos con Dios. Vamos a hablar con Él, vamos a platicar con Él. Y yo no sé cuáles sean las decisiones que usted está a punto de tomar, o que va a tomar, o que ya tomó. Yo no sé, no las conozco, ni me dice sus decisiones, ni quiero, porque si me dice sus decisiones y yo influyo en sus decisiones, la responsabilidad la voy a tomar, la voy a tener que tener yo. Y mejor que la responsabilidad de sus decisiones las tome usted en base a la respuesta que reciba de parte de Dios. Y solamente así es como vamos a poder continuar en esta vida de servicio al Señor. Solamente así es como podremos pasar el desierto y llegar a lo que tanto Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que te ha prometido el Señor? No lo sé. No sé qué es lo que Dios te ha prometido. Pero no temas pasar por tu desierto. Esfuérzate. Sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo.
Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, vengo, Señor, a darle la honra y la gloria a usted que vive y reina eterna.